Ya chiquillos, en este video voy a tratar de explicar un poco el tema de las colecciones, ya tomando en cuenta un diagrama donde voy a tener un profesor y una lista de profesores. Ya después más adelante vamos a implementar la herencia. Entonces yo definí un proyecto educación donde declaré una clase contrato que tiene un identificador, una fecha, un lugar y una descripción, y donde el docente tiene, en este caso, tiene un root, un dígito, un nombre, un teléfono, un correo, y aquí voy a agregar un contrato, ¿ya? En este caso, recuerden que aquí estamos definiendo la colaboración, contrato, y decimos que tenemos una relación de el docente tiene un contrato, y este contrato es un objeto de la clase creada donde tenemos el contrato con sus atributos, constructores, accesadores, mutadores y un método toString para retornar su información. ¿Ya? Entonces, al declarar el docente con un atributo contrato, ya voy a regenerar nuevamente su constructor con todos los parámetros para poder recibir este contrato, y además voy a agregar un accesador y mutador de contrato los otros ya los tenía, y el método toString, ¿ya? El cual me va a devolver todos los atributos del docente. ¿Ya? Recordemos que el docente tiene un contrato. Entonces acá vamos a crear una nueva clase para crear una lista de docentes que a su vez van a tener un contrato. Entonces voy a crear una nueva clase y le voy a colocar trabajador. Recuerden que los nombres de las clases son singular. Y aquí voy a crear una lista de docentes. Ya, vamos a trabajar, recuerden, con el ArrayList que implementa el interfaz list, así que declaramos una lista de, ¿qué cosa? De docentes. Docente. Y le colocamos un nombre, lista docentes. Aquí debemos importar el list para poder utilizarlo. Clic, importamos. Y luego creamos esta lista en nuestro constructor. ¿Por qué en el constructor? Porque el constructor es el encargado de inicializar los atributos. En este caso, lista docentes va a ser mi atributo y lo voy a inicializar con un new array list, que es una lista ordenada que permite duplicados. Ya, con esto tenemos una lista de docentes, y en el caso de que creemos un objeto de esta clase, al ejecutar su constructor sin parámetro a través del new, se va a crear inmediatamente la lista de docentes vacía. Para poder agregar elementos a la lista, agregar docente, recibimos en este caso el docente por parámetro desde afuera como una entrada docente nuevo. Y la forma de agregarlo es sobre la lista hacemos un add. El método, lo escribí mal. El método add recibe un docente y devuelve un booleano. ¿Ya? Como devuelve un booleano, voy a hacer al tiro un return. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a hacer este método es recibir esos docentes, agregarlo a la lista, y si todo esto devuelve verdadero, voy a retornar lo que devuelve. Si queremos listar la información, listar docentes, para este caso en particular tenemos que recorrer nuestra colección. Pensemos que en algún momento vamos a crear la lista vacía, vamos a agregar este método cada vez que queramos crear un docente, y finalmente, si quiero listar los docentes que tengo que recorrer esta lista con un for each fore tabulador. Ya, voy a cambiar ese nombre a tem. Y aquí va el nombre de la lista, el tipo de dato de la lista
y el TEM va a representar a cada docente en cada iteración. Es decir, si tuviese 3 docentes, en la primera iteración el TEM va a ser el docente 1, en la segunda iteración el TEM va a ser el docente 2 y en la tercera iteración el TEM va a ser el docente 3. Por lo tanto, como el TEM va a ser el docente, si hago TEM punto, me van a aparecer todos los atributos del docente. Los get, los set, el toString y los métodos que no están en negrita son aquellos que serían de la clase object. Entonces, si quiero mostrar la información al docente, puedo llamar al toString, que ya lo implementamos, que devuelve un string. Por lo tanto, como devuelve, debo rescatar su información para poder mostrarla. Y de esta forma, cada vez que hay un docente en la lista, va a llamar al correspondiente toString de docente y va a mostrar toda la información del docente. Si queremos eliminar un docente, en este caso por su primary key, ¿ya? Que sería el root, que lo definimos como un entero, ¿ya? Nosotros podríamos hacer un public boolean eliminar docente y recibo por parámetro el root. Recorremos la lista, porque lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese docente. Por cada docente de la lista, acuérdense que esta iteración va a recorrer a cada uno de los docentes almacenados, el TEM me devuelve al docente y voy a rescatar su root con el get root. Rescato el root del docente, que si es un int, se debe comparar con igual. Recuerden que si es un string se compara con equals. Lo comparo con el valor de entrada. ¿Ya? Este valor de entrada no va a cambiar. Ya es el valor que voy a recibir como entrada. El que va a ir cambiando en cada iteración es el root de cada docente. Primero va a obtener el root del primer docente, lo va a comparar con el root ingresado. Luego, en la segunda iteración, va a obtener el root del segundo docente y lo va a comparar con el root ingresado. ¿Qué pasa si son iguales? Significa que lo encontré. Entonces, en este caso, tendría que ser un lista docente, utilizar el método remove por objeto, porque no tengo posición, y el objeto en este caso sería el TEM, que sería el docente, y devuelve un booleano. Así que si lo encuentro, hago un eliminar y termino. Ahora, una vez terminado el for, si no lo encontró, no va a entrar nunca a eliminar el docente, por lo tanto, terminado el for, hago un return falso para indicar de que no se eliminó el registro. Para agregar, recordemos el add, para eliminar el remove, para listar el for each. Si queremos agregar, modificar, ¿ya? Por ejemplo, pensemos que queremos modificar el teléfono del docente. En este caso, modificar teléfono. Necesito el root para primero encontrar al docente del cual quiero modificar su teléfono y luego un nuevo teléfono, ya que va a ser el nuevo teléfono que le voy a dar al docente. Ya recordemos que en docente tenemos un teléfono y ya va a tener un valor. Entonces nosotros primero voy a copiar y pegar este código, ya, porque lo que tenemos que hacer es recorrer, encontrarlo y una vez que lo encuentro, debo modificar su valor. ¿Con qué método se modifica? Con el set. En este caso, si vamos a modificar su teléfono, set teléfono, le paso por parámetro el nuevo teléfono y este método se va a encargar de que cuando encuentre al docente que estoy buscando, va a llamar a su respectivo mutador y se va a ir al set teléfono y va a modificar el teléfono del docente. Como en este caso el docente su identificador único es el root y si llegara a encontrarlo es el único que va a tener ese root, podría hacer un break para finalizar la ejecución del ciclo. Con eso tenemos los métodos básicos de una lista, que son agregar, listar, eliminar y modificar. Y de ahí podríamos, no sé, hacer, por ejemplo, una búsqueda, ¿ya? Donde yo voy a mostrar todos los docentes, listar, que cumplan con alguna condición en particular. Por ejemplo, con los datos que tenemos, podría ser que el contrato, ya, en este caso,
para todos los docentes que tienen contrato en la ciudad de Viña del Mar. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo podría listar docentes por ciudad. Puedo recibir por parámetro la ciudad, UBI le voy a colocar. Y aquí, si quisiéramos en este caso mostrar solo a los docentes de Viña del Mar, tendríamos que hacer un recorrido y comparar, en este caso, la ciudad del docente, TEM punto. ¿Dónde está la ciudad? Está, en este caso, en el contrato. Así que primero debo rescatar el contrato, getContra, que me va a volver un objeto de contrato, y sobre ese contrato puedo rescatar el lugar donde fue realizado el contrato. Como es un string, se va a comparar con equals y lo comparo con el que viene desde afuera como entrada. Si lo encuentra, es decir, el docente hizo ese contrato en esa ubicación, entonces voy a mostrar la información de ese docente. Y así puedo ir haciendo distintas consultas de la misma forma, recorriendo y viendo que la condición se cumpla, rescatando el atributo del docente y comparándolo con el valor de entrada. Y así puedo hacer muchas cosas como recorrer, acumular, contar, etc. Ahora, en el momento de que queramos crear la información desde el mail, ya voy a guardar aquí, me voy a ir al mail. Ya primero debiera crear un objeto de la clase básica, que sería contrato, control espacio, para traer los parámetros, ID, pensemos que es el 1, la fecha, pensemos que es hoy, new date, ya permite obtener la fecha del día, lugar, Viña del Mar, y la descripción, bueno, la descripción del contrato es larga, así que aquí voy a colocar punto suspensivo, ¿ya? Luego creamos un docente. Control espacio y le damos un root, un dígito verificador, un nombre, un teléfono, un correo, y un contrato, que sería este objeto. Ya el docente tiene un contrato. Para crear la lista debemos crear un objeto de la clase que contiene esa lista. En este caso, la lista docente está en esta clase, por lo tanto, en el momento de crear un trabajador, a través de su constructor sin parámetro, este new va a ejecutar directamente este constructor y inmediatamente va a crear la lista vacía. Si yo quiero agregar a un trabajador, bueno, aquí puedo ir llamando a los distintos métodos implementados, como agregar docente, que recibe por parámetro el docente y devuelve un booleano. Es decir, le paso por parámetro el docente creado y como esto va a devolver, ya aquí yo puedo implementar un mensaje que diga que fue exitoso el agregado o no. Se agregó espacio más doc.get, puedo mostrar su nombre completo. Si no, un mensaje de error. Si quiero listar, tem.listar. Si quiero eliminar, tem.eliminar, ya, pasándole el root del docente y rescatando true. Si es true, que se eliminó correctamente, si no, que no se eliminó. Puedo modificar, ya, modificar el teléfono, el root, le voy a pasar el mismo root. Y en este caso yo le había puesto al teléfono 1234567 voy a poner el teléfono 8765431 y voy a listar ahora los docentes de Viña del Mar, ¿ya?
para mostrar la nueva información del docente, ubicación, doble comillas, y voy a colocar la ciudad de Viña del Mar. El único docente que tengo lo tengo en esa ciudad, así que me va a volver a listar el docente. Source format, guardamos, recuerden, ejecutamos y vamos a tener primero al docente que agregamos con este método lista docente. Se agregó, ahí está, con su teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego con su respectiva modificación.